me los bendiga, Dios les bendiga abundantemente. Estamos en el tercer domingo de Pascua, celebrando la resurrección del Señor. Y hoy la palabra del Señor tiene una característica peculiar, y es el hecho de que en todas las lecturas nos habla el Señor de la necesidad de ser transformados por Él, de alejarnos del pecado, de romper con las ataduras del pecado. Si nosotros vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, nos muestra cómo el mensaje final que da Pedro al pueblo de Dios es ese: arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Y alguno me dirá, pero ¿por qué en Pascua hablar de pecados si es un tema más cuaresmal? Es que cuando uno se acerca al resucitado, que es luz, que ilumina nuestra vida, cuando se acerca al resucitado que ilumina cada área y dimensión de nuestro ser, entonces nos hacemos conscientes de nuestra suciedad, nos hacemos conscientes de nuestras debilidades, nos hacemos conscientes de nuestras fragilidades. Cuando uno se acerca a la luz, entonces se ve dónde tiene su oscuridad, dónde tiene su suciedad, dónde tiene lo que no está bien. Es muy importante esto, que nosotros entendamos, que en la medida que nos vamos acercando a Dios, en esa medida nosotros vamos siendo más conscientes de nuestro pecado. Encontrarse con el resucitado no solo trae gozo, trae paz, como decíamos hace 8 días, sino que también nos lleva al reconocimiento de nuestro pecado. Por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles dice: arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Aquel que se encuentra con el resucitado no puede seguir siendo el mismo. Tiene que volver por otro camino, como le sucedió a los magos de Oriente cuando se encontraron con el niño Jesús en el pesebre. Hay que volver por otro camino. Incluso la primera carta del apóstol San Juan también nos habla de esto. Hay que arrepentirnos, hay que cambiar, a encontrarse con el resucitado. Tiene que llevar a un cambio de vida, a un cambio de vida. Primero, un arrepentimiento sincero. El gran problema de este momento en el que vivimos es que no hay conciencia de pecado, por eso no hay arrepentimiento. Si nada es pecado, entonces ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no tengo que arrepentirme de nada. Claro, nos quitan el concepto de pecado, se vuelve una palabra innecesaria, una palabra rechazada, una palabra que genera animadversión, porque cuando se nos quita el concepto de pecado, al final se nos está quitando el derecho a arrepentirnos, porque todo se vale, todo es normal. El aborto es normal, la eutanasia es normal, la violencia es normal, la injusticia es normal, la mentira es normal, el orgullo es normal, la ira es normal. Todo es normal, todo lo puede hacer cualquiera. Entonces, como lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera, entonces ¿qué problema hay? ¿De qué me voy a arrepentir si todo está bien? Eso depende, todo es relativo, no hay una realidad objetiva. Entonces no hay conciencia de pecado, porque no hay realidades objetivas, no hay leyes morales. Al final todo se vale. Cuando tú quitas a Dios, desarticulas a Dios de la sociedad, en realidad te estás destruyendo la sociedad. Incluso hoy filósofos ateos, óigase bien, filósofos ateos están entendiendo esto, es decir, una sociedad sin Dios es una sociedad peligrosa. Una sociedad sin Dios es una sociedad vulnerable. Una sociedad sin Dios es una sociedad sin principios, sin valores y sin moral. Cualquier cosa se vale. Es que no está Dios, ya no hay realidades objetivas. Entonces cualquier cosa puede ser el mito o el hito de moralidad. Entonces hoy hay que hacer otras cosas diferentes, porque lo bueno se ha vuelto malo y lo malo se ha vuelto bueno. Se ha trastocado el sentido de la verdad, porque es que ya no existe el pecado. ¿El pecado quién lo determina? Dios determina qué es pecado y qué no es pecado. Hay una realidad objetiva que nos muestra el marco de acción. Ya no, entonces ya lo pone el hombre. Esto es lo que a mí se me ocurre. Hay una frase muy famosa, no recuerdo ahora el pensador, que dice: llegarán tiempos, y podríamos decir, parafraseando la Sagrada Escritura, y ya estamos en ellos. Llegarán tiempos, y ya estamos en ellos, en que habrá que defender a espada que la grama es verde, que el pasto es verde, que las hojas de los árboles y la vegetación es verde. Habrá que defenderlo a espada, porque se ha trastocado todo. Habrá que defender a espada que el cielo es azul. Habrá que defender a espada
cosas que son evidentes, obvias. Ya, nada es pecado, todo se puede, no está Dios, entonces no hay realidades objetivas. Es una desgracia. Una sociedad sin Dios permite que entonces puedas hacer todo lo que quieras. Incluso podríamos vivir un poco más profundamente. Una sociedad sin Dios es una sociedad esclava, porque es Dios el que nos da la capacidad de ser libres, porque solo lo bueno nos hace libres. Y cuando nosotros empezamos a hacer lo malo, entonces ya no somos esclavos. Una sociedad sin Dios es una sociedad esclava, no una sociedad libre. Han querido quitar a Dios para ser libres y en realidad lo único que han hecho es construir una sociedad de esclavos, maniatados, manipulados, con la cuestión de la rebeldía, con la cuestión de la revolución, con la cuestión de la libertad. Lo único que han hecho es una sociedad de esclavos, donde hay algo que se llama lo políticamente correcto y entonces todo el mundo tiene que pensar así, pero es una realidad que es diferente a la realidad objetiva de Dios. No tenemos arrepentimiento porque no tenemos conciencia de pecado. Cualquier cosa se vale, tú puedes hacer lo que quieras. Y encontrarse con el resucitado es reconocer que hay pecado. Yo recuerdo mucho, antes de conocer a Dios, de caminar con el Señor, cómo me parecían normales muchas cosas. Cómo me parecían normales muchas cosas, me parecían normales. Eso es normal, eso lo hace todo el mundo. Vivir una sexualidad de esa manera, eso lo hace todo el mundo. Tomar y parrandear y embriagarse hasta el extremo, consumir, eso lo hace todo el mundo. No tenía esa conciencia, el encuentro con el resucitado. Esto es pecado. Y cuando lo hace uno, ya es consciente. Alguien que haya conocido a Dios lo hace, pero dice, ya, esto está mal. Esto está mal. Hay conciencia del pecado. Es fundamental cuando te encuentras. ¿Tú cómo sabes si te has encontrado con Dios? ¿Cómo sabes si realmente te has encontrado con el resucitado? Porque te das cuenta de tus impurezas. Es que cuando estoy en la oscuridad no veo mi suciedad. Cuando yo estoy en la oscuridad ni siquiera sé por dónde camino. Me puedo lastimar, me puedo trastocar, me puedo caer. No veo la suciedad que hay en mí. Cuando viene la luz, yo digo, uy, ahí estoy sucio, uy, estoy desarreglado, uy, el camino es este, uy, cuidado, por aquí me voy a golpear. Pero el mundo le gusta vivir en tiniebla. Vive hoy en oscuridad, lejos de Dios. Por eso no tiene conciencia del pecado. No ve su sociedad y por eso se da golpes y golpea a los que están alrededor. Se da golpes porque el hombre, al vivir en oscuridad y no tener conciencia de pecado, lo único que se está haciendo es autodestruyéndose. Entonces, con el aborto está destruyendo a la mujer. Atacando a la familia está destruyendo a la mujer. Con el feminismo, eutanasia está destruyendo a la mujer. Con esta ideología del género está destruyendo al ser humano. Se está destruyendo porque anda en oscuridad. Como nada es pecado, entonces todo lo puedo hacer y no me doy cuenta que lo que hago, lo que me está haciendo destruyendo. Cuando estoy en la luz, me doy cuenta de que es pecado. Pero no es pecado porque Dios lo mande, es pecado porque al final la consecuencia será negativa y me terminará haciendo daño. Dios no nos muestra el pecado para estar por encima de nosotros y imponernos sus ideas. Dios nos muestra el pecado porque nos dice que a través de eso nos haremos daño. Nos haremos daño, nos muestra la luz. ¿Para qué? Para que podamos ir por un camino adecuado, sin lastimarnos y sin lastimar a nadie. Porque nos ama. El concepto de pecado, parte del concepto del amor de Dios. Es algo impresionante. Hoy hemos quitado el concepto de pecado y al quitar el concepto de pecado, quitamos el concepto de amor de Dios. Porque ¿qué es el pecado? Es no recibir el amor de Dios, es no dejarnos amar por Dios, que quiere que nosotros vivamos bien, que estemos limpios, que caminemos por el camino, que no nos lastimemos, que no lastimemos a los demás. El pecado te lastima y lastima a los demás. Destruye tu vida. Pero no tienes conciencia, no tienes arrepentimiento, por tanto no puedes enderezar tu sendero y terminarás en el abismo y tirando a otros en el abismo. Por eso hay que estar cerca de la luz. Cuando yo estoy en la oscuridad no tengo conciencia de pecado. ¿Cómo sé que me he encontrado con el resucitado? Porque tengo conciencia. Uy, estoy sucio, uy, esto no lo puedo hacer. Y uno cae y dice, ¿cómo hice esto? Tienes esa conciencia. El que está cerca de Dios tiene conciencia de pecado. Por eso puede hacer lo que dice San Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles. San Pedro, perdón, en el libro de Hechos de los Apóstoles que hoy leímos. Arrepentidos y convertidos para que se borren vuestros pecados. Somos conscientes, cuando nos encontramos con el resucitado hay cambio y conversión en mi vida. Tiene que haber. Yo no puedo encontrarme con el resucitado y seguir una vida inadecuada. No me he encontrado, no he dejado que ilumine mi vida.
Yo tengo que tener conciencia. Lo peor que hay es cauterizar la conciencia. No hay conciencia, todo es normal, todo se vale. Todo se vale. Usted puede estar hombre con mujer, hombre, animal con 10,000. Es una cosa que todo se vale, todo se puede. ¿Dios quiere oprimir mi libertad? No. Dios quiere que veas la luz y que no te lastimes. Porque eso no va a llenar tu vida. Eso no va a darte felicidad. El único que puede llenar los vacíos de tu corazón es Dios. Encontrarme con el resucitado lleva a reconocer mi pecado. Y reconocer mi pecado tiene que llevarme al arrepentimiento sincero. Y ahí van insertos dos conceptos. El examen de conciencia es examinar qué tengo de sucio. Cuando estoy en la luz puedo examinar mi suciedad, mi dolor, mi error. Y al mismo tiempo la contrición de corazón, que me duela esto. Pero es que hoy no reconocemos nuestros errores. Primero porque no sabemos, porque no tenemos concepto de errores. Cualquier cosa tú la puedes hacer y no pasa nada, no importa, todo es relativo. ¿Qué tan importante es reconocer los errores? Arrepentiros, reconocer los errores. Si cometo un error, me arrepiento, lo reconozco. Incluso enseñamos a nuestros hijos a no reconocer nuestros errores. Desde pequeñitos ya estamos aprendiendo a justificarnos. Fue que me hicieron, fue que yo hice, fue que me dijeron, fue que yo no tuve la culpa porque yo fue sin culpa. Aprendemos a justificarnos. Y hoy la palabra del Señor nos invita a hacer todo lo contrario. No te justifiques, arrepiéntase. La embarré, cometí un error. ¿Cuánto se hubiera ahorrado si Adán y Eva hubieran reconocido su pecado? ¿Dónde están? Se escondieron, no reconocieron su error. Y cuando llega Dios y le dice a Adán, ¿por qué comiste del fruto prohibido? Fue Eva que me dio, fue la mujer que me diste por esposa. Oye, ni siquiera fue Eva, dijo, la mujer que me diste tú como esposa. O sea, al final la culpa es de Dios. Eva, ¿por qué comiste? La serpiente que tú creaste me tentó y caí. Ninguno de los dos reconoció su error. Y hoy muchos no reconocen sus errores, por eso viven la vida sin encontrarse auténticamente con el resucitado. El resucitado tiene que llevarte a ti a reconocer tus errores. La Eucaristía cada domingo tiene que llevar a eso. La lectura de la palabra tiene que llevar a eso. La oración tiene que llevar a eso, a reconocer. La he embarrado. Y creemos incluso que perdemos autoridad en la casa cuando reconocemos nuestros errores. Papá, mamá, no pierdes autoridad, todo lo contrario, ganas autoridad. Cuando eres capaz de decirle a tus hijos, ¿sabe qué, mi hijo? Me equivoqué. Hija, me equivoqué, hablé muy fuerte. Me equivoqué, te hablé como no debía. Me dejé llevar por la ira, perdóname. Reconozco mi error y pido disculpas. Eso es grande, eso es grande. Es un ejemplo grande que le estás dando. Pero le enseñas a justificarte por todo. ¿Por qué te pasó eso? No fue que me hicieron, fue que me dijeron, fue que la culpa es de todo el mundo menos la tuya. Oye, toma el control de tu vida. Toma responsabilidad. Somos irresponsables. Responsabilízate por tu vida. ¿Por qué vives una vida amargada? ¿Por qué vives una vida triste? ¿Por qué vives una vida de angustia? Tal vez porque no hiciste lo que tenías que hacer. No fue que mi marido me hace la vida imposible. Es que mis hijos no me quieren. Es que... Y la culpa la tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa. ¿Y tu carga de responsabilidad dónde está? ¿Tu responsabilidad dónde está? Reconocer, Señor, he fallado. No tengo por qué echar la culpa a nadie. Yo soy infeliz por mi culpa. Porque aunque otro me haya hecho o no me haya hecho, yo me he dejado afectar. Las circunstancias son exteriores. Las circunstancias son exteriores. Pero las emociones son interiores. Entonces yo tengo este sentimiento porque yo he dejado que esas circunstancias afecten mi interior. Ay, es que eso tan grande que me pasó, esta situación, eso no tenía. Hay gente que vive esas mismas circunstancias y la enfrenta de una manera distinta. Ah, eso es otra gente. Todo el que quiera puede hacerlo. Por eso hoy la palabra del Señor dice que eso es para el que tiene huesitos y tiene carnita. Decimos, no, Padre, que usted me está pidiendo cosas que ya son de Dios, de Jesús, de santo. No. Dice Jesús, mira las llagas, aquí las debilidades que tengo, mira las llagas. Usted deme comida, para que vea que es desde la humanidad de Jesús. Se puede vivir, claro que se puede vivir la santidad, reconociendo nuestros errores, arrepintiéndonos de corazón, teniendo ese examen de conciencia, esa contrición de corazón. Y el tercer paso, que es
el propósito de enmienda. Arrepentíos y convertíos. Y esa conversión implica un propósito de enmienda. Las tres primeros pasos para una buena confesión: examen de conciencia, contrición de corrección y propósito de enmienda. Yo no puedo arrepentirme para seguir haciendo las cosas. Yo me arrepiento, pero voy a seguir. Por eso una persona que está viviendo en unión libre no se puede confesar. Padre, ¿por qué no me puedo? Es que no le puedo dar la absolución. Porque usted se está confesando de vivir en unión libre, pero va a seguir viviendo en unión libre. No hay un propósito de enmienda, no hay un propósito de cambio. Tiene que haber ese propósito de cambio. Que yo no sepa cómo lo puedo hacer, que yo no sepa si vaya a volver a cometer el error, pero no quiero. Hago un propósito, me comprometo a entregar la vida a Dios. Es muy lindo este domingo tercero de Pascua, cómo nos muestra que el encuentro con el resucitado tiene que llevarme a esa transformación interior, a reconocer mis pecados. No voy a echarle la culpa a nadie, a reconocer mis errores, a reconocer mi vida. Yo tengo la responsabilidad sobre mi vida. Yo soy responsable sobre lo que me sucede en mi vida. Y yo soy responsable de lo que viene a futuro. Yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el presente. Y cambiando el presente, entonces tendré un nuevo futuro. Padre, es que a mí me hicieron, usted no sabe que a mí me hicieron cosas malas. Perfecto. Tú no eres responsable por las cosas malas que te hicieron, pero sí eres responsable en cómo asumir esas situaciones. Repito, las circunstancias son exteriores, pero sobre esas circunstancias usted las piensa. Y sobre esos pensamientos usted hace una carga emocional, tiene unas emociones. Usted puede cambiar su forma, su actitud, su pensamiento frente a esa realidad. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles dice: arrepentíos y convertíos. ¿Qué es convertirse? Convertirse no es dejar de hacer cosas malas. Convertirse es hacer una metanoia, un cambio de actitud, una manera de ver diferente. Es que la palabra, cuando la latinizamos, pierde su fuerza. En griego, metanoia, hay un cambio de 180 grados en mis pensamientos, en mis sentimientos, en todo mi ser. No es un cambio simplemente de acciones. Antes tomaba licor, ahora no tomo licor. Pero tengo el mismo odio y el mismo vacío en mi corazón. No hay una metanoia, no hay una conversión. Vienen conectadas esa palabra, arrepentimiento. Entonces, en el arrepentimiento, el reconocimiento de mi error. En el arrepentimiento, un examen sincero de conciencia. En el arrepentimiento, una contrición de corazón. En el arrepentimiento, un propósito de no pecar más. Pero esto tiene que estar acompañado con la conversión. Porque si yo no cambio la actitud, yo voy a seguir haciendo las mismas cosas. Si yo no cambio mi manera de ver las circunstancias que acaecen en mi vida. Es que a mí, cuando pequeño, me hicieron esto, me lastimaron de esta manera. Y yo, como me lastimaron de esa manera, entonces yo ahora, siendo grande, sigo lastimando a otras personas. Me arrepiento, reconozco, pero sigo lastimando. Y sigo maltratando a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos. Los sigo maltratando, a pesar de que hay un arrepentimiento sincero en mí. Porque no hay conversión. Porque no hay una metanoia en mi vida. Porque no hay un cambio de actitud, entregándole mis pensamientos, mis sentimientos y todo mi ser al Señor. La metanoia de cambiar mi actitud. Entonces ya yo veo mi pasado de una manera distinta. Eso es una circunstancia exterior, pero ya yo lo leo de una manera espiritual. Por tanto, mis emociones cambian. Y al cambiar mis emociones, cambian mis acciones. Y al cambiar mis acciones, cambian mis resultados. Circunstancias, pensamientos, emociones, acciones, resultados. A partir del cambio de mi lectura de las circunstancias, con una nueva actitud, con un nuevo pensamiento, dice San Pablo, un nuevo pensamiento, una nueva mentalidad, dice San Pablo, una nueva mentalidad, una nueva manera de leer la vida. Entonces cambio mis emociones, y al cambiar mis emociones cambio mis acciones, y al cambiar mis acciones cambio completamente mi resultado. No puedo cambiar mis circunstancias, el pasado lo puedo cambiar, pero puedo cambiar mi presente, mi actitud, para que así cambie mi futuro y cambie mis resultados. Arrepentimiento y conversión. Padre, esto es muy difícil. ¿Cómo ese cambio de actitud, eso que me está pidiendo usted, es muy difícil? Pues lea lo que dice la segunda lectura. Primera carta del apóstol San Juan. Lea lo que dice la primera lectura. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Lo primero, no debes pecar. Debes tener conciencia del pecado, no pequéis. Pero si alguno peca, si caemos, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo nuestro Señor.
El que mete la mano por nosotros es Jesucristo. Acuérdense del joven rico, cómo tiene esos apegos, cumple los mandamientos, cumple los mandamientos. Él sabe que es bueno, sabe que es malo, pero no es capaz de entregarle, anda, vende todo, darle dinero a los pobres, luego ven y sigue. Es decir, entregarle la vida a Jesucristo para que le cambie la actitud y la mentalidad. Y dice, se va muy triste porque era muy rico, tenía apegos. No fue capaz de cambiar la forma de ver su vida. Apego a la institución, apego a su manera de ver la vida, apego a su cultura, apego a los bienes materiales. ¿Cuántos apegos tendría? No fue capaz de hacer esa metanoia y por eso se fue muy triste. Y entonces Pedro dice, entonces ¿quién podrá salvarse? Eso es muy difícil porque vamos a seguir pecando, porque somos débiles, porque tenemos una historia. Entonces Freud diría, estamos determinados por nuestro pasado. Y dice, Jesús no es así. No es así. Aleluya, gloria a Dios. No es así. Me niego. No es así. Dice Jesucristo. Para el hombre es imposible, pero no para Dios. ¡Wow! ¿Qué fue? Para el hombre es imposible, pero no para Dios. Es Dios el que obra. Bendito sea el Señor. Entonces dice claramente la palabra del Señor. Para el hombre es imposible, pero no para Dios. Para el hombre es imposible, pero no para Dios. Es Dios el que obra. Cuando yo cambio mi actitud, hago una metanoia, le entrego mi vida a Dios, es Dios pensando en mí. Es Dios leyendo mi historia, mis circunstancias. El joven rico se fue triste porque no le entregó a Jesucristo su vida, para que Jesucristo le ayudara a leer las circunstancias de una manera distinta, por tanto tuviera nuevos sentimientos. Dice la palabra del Señor que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Y uno dice, ¿cómo que los mismos sentimientos de Cristo? Claro, porque ya es Cristo quien vive en mí. Entonces me da nuevos sentimientos, me da una metanoia, me da un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, me da nuevos sentimientos, me hacen cosas y no me afectan. Alguien me decía, pero padre, ¿cómo puedo hacer? Es que lo que hace mi padre, lo que hace mi madre, lo que hace mi esposo, lo que hace eso me afecta tanto. Le decía, el problema no es lo que te hace, el problema es que tú dejas que te afecte. Pero es imposible que no me afecte porque me hace estas cosas. No es imposible que te afecte. Esas son emociones que vienen concatenadas a los pensamientos y a la manera de tú leer las circunstancias de lo que te hace esa persona. Si sigues haciendo las mismas cosas, sigues obteniendo los mismos resultados. Tienes que tener un cambio de mentalidad para asumir los mismos sentimientos de Cristo. Una metanoia, una conversión verdadera para leer las cosas de una manera distinta. Tú me haces eso porque tú estás enfermo espiritualmente. Tú actúas de esa manera porque tú no tienes a Dios. Entonces lo que tú haces a mí no me afecta, me da compasión. Me da compasión tus gritos, Padre, esos gritos me dan compasión, porque denotan tu vacío interior. Entonces te miro con amor y misericordia. Esa es una nueva lectura. No me dejo afectar, porque leo las cosas de una manera distinta. Cuando leo las circunstancias son neutras. Que hagan o no hagan esto, eso es neutro. Pero cómo lo leo, cómo lo veo, eso es lo que imprime en mí los sentimientos. Ya no me afecta. Y mis sentimientos cambiados me hacen actuar de una manera distinta y por tanto obtener unos resultados diferentes. Fíjense cómo está concatenado, digo de nuevo, circunstancias que son objetivas, pensamientos o actitud o mentalidad, más bien la mentalidad, luego las emociones, luego las acciones, luego los resultados. Y hoy la palabra del Señor lo dice. ¿Cómo cambia esa mentalidad? Jesucristo. Hay uno que viene por nosotros. No pequéis, pero si pecáis, tenemos a uno que mete la mano por nosotros. Tenemos a uno que nos lleva a convertirnos, a hacer un cambio radical en toda nuestra existencia. Y no es algo que sea imposible para él. Es porque es Jesús. No. Mira mis llagas. Dame pan, dame pez, yo como. ¿Qué tenéis de comer? Ser humano. En la humanidad podemos vivir así. Podemos vivir de una manera distinta, ser otros Cristo. Lo podemos hacer. Esto no es para seres alados, espiritualoides. No, para nosotros. Un cambio radical de vida. Un cambio radical de vida. En medio de nuestra vida. Por eso termina el texto bíblico hoy de San Lucas. Dice,
se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. Una conversión de vida. Es lo que proclama. Lo que proclama es nuestro tercer misterio luminoso. Proclamación del Evangelio, la invitación a la conversión. Eso es lo que ha venido a mostrarnos Jesús. Una conversión, un cambio completo de vida. No solo de acciones, sino sobre todo de mentalidad y de emociones. Cuando cambio la mentalidad, mi forma de ver lo que me acaece alrededor, cambio mis emociones y por tanto cambio mis acciones y por ende cambio los resultados que acaecen en mi vida. Lo cambio completamente. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cambio completamente. Una conversión, un cambio de mentalidad. Eso lo hace el resucitado. Cuando te encuentras con el resultado, te da un cambio de mentalidad. Ha venido el Señor, dice San Lucas. Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Qué hermoso esto. Encontrarme con el resucitado tiene que llevarme a un cambio de mentalidad, a un cambio de vida. Por eso el Señor, que nos trae una vida nueva y nos trae una vida eterna, una vida nueva alejada del pecado, una vida nueva en santidad y una vida eterna en esa conversión, la vida divina. La vida, Él es el yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vida nueva, una nueva actitud frente a lo que vivo. Y por tanto, cuando lo vivo las cosas en Dios, tengo eternidad. Soy eterno. Gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Ay de aquellos que dicen: yo no cambio, ya yo soy así. Es que yo soy de esta determinada manera, yo ya no cambio, yo no puedo cambiar, yo ya no cambio, yo soy así. Es que esta es mi manera de ser, es que yo soy así, es que a mí me hicieron, es que yo tuve. No, los animales no tienen posibilidad de cambio porque son seres terminados, su naturaleza es terminada. Ya, es de esta determinada manera. Los seres humanos somos seres trascendentes, espirituales. Por tanto, podemos tener ese cambio de mentalidad en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza mortal, no, pero en nuestra naturaleza espiritual, sí. Dios obrando en mí y hace esa transformación. Que nadie diga que no puede cambiar. Que nadie diga que no puede cambiar, que ya no hay cambio, que ya no se puede, que ya es imposible. Para el hombre es imposible, pero no para Dios. Y Dios habita en nosotros y nosotros tenemos naturaleza divina. Que hoy empiece una nueva vida en ti. Que hoy empiece un verdadero arrepentimiento que te lleve a una conversión, a una metanoia. Y que por tanto traiga bendiciones y nuevos resultados para tu vida y la de tu familia. Amén, amén, amén.